Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, volvemos con las entrevistas y esta entrevista lo vamos a basar en un tema muy importante y que además me lo habéis pedido mucho porque las últimas semanas he hablado mucho acerca de la nueva Constitución de Chile, el proceso constituyente que se ha llevado a cabo y no habéis sido pocos los que me han preguntado acerca de oye, ¿qué opinión tenéis acerca de bueno, la nueva Constitución de Chile? ¿Vosotros aprobaríais o rechazaríais esta Constitución? Y me vino a mí a la cabeza, bueno, pues creo que lo mejor puede ser volver a retomar contacto con Eduardo, que ya ha estado en el canal, ya nos habló, y bueno, y mejor que nosotros, que no hemos vivido todo el proceso desde Chile, mejor que nos comente el camarada Artés, que seguro nos va a explicar y vamos a entender muy bien todo el proceso, la diferencia que tiene esta nueva Constitución con la anterior, si hay que aprobar o rechazar, cuál es la postura del partido. Así que bueno, Eduardo Artés, secretario general del Partido Comunista de Chile, Acción Proletaria, y también candidato presidencial de Unión Patriótica. No sé si tienes algo más que decir, Eduardo, si quieres añadir algo más. No, expresar mi alegría de estar con ustedes, tratar de esclarecer algunas cosas. Siempre uno hace el esfuerzo, no sé si lo logra siempre, pero el esfuerzo lo hacemos, ¿ya? Así que nada, a disposición, compañeros. Bueno, te tengo que dar las gracias por aceptar una vez más a venir al canal a hablarnos un poquito acerca de la realidad de Chile, bueno, y todo lo que se está viviendo allí, ¿no? Porque me imagino que será, bueno, momentos muy importantes para la clase trabajadora chilena. Y bueno, Julen, no sé si algo quieres decir tú antes de que vayamos directamente con las preguntas. Pues no, yo nada, solo expresar mi interés en el tema, ya que Chile me parece un tema que se puso de moda en el 2019 y luego parece que, como muchos otros temas, ¿no?, desaparecen y se pierden y ya no pasa nada, y me parece que está pasando algo muy interesante y que yo creo que Eduardo nos dará unas pautas muy buenas para informarnos un poco, así que adelante. Vale, de acuerdo. Bueno, yo siempre al tratar distintos temas en mis vídeos o en mis entrevistas, siempre intento aplicar un poco la dialéctica, ¿no? Es decir, entender que un fenómeno que se da hoy no se puede entender sin todo el proceso que se ha dado anteriormente, ¿no? Entonces, lógicamente, todo lo que ha vivido Chile no se puede entender sin el estallido social de 2019, ¿no? Entonces, bueno, Eduardo, explícanos un poquito por qué se dio este estallido social, cuáles fueron los factores y qué importancia tiene en todos los sucesos que han venido después, ¿no? Sí, mira, bueno, el estallido social hay que ver las causas internas del país y también las causas externas. Indiscutiblemente vivimos, de hace ya algún rato, crisis del sistema capitalista que no alcanza a terminar una cuando comienza otra. Ya casi podríamos decir que estamos en un momento de una crisis que son permanentes, por decir, ¿no? Hay que profundizar más en esa situación, pero es así. Entonces, bueno, Chile es un país que se aplicó el modelo neoliberal en su máxima expresión, donde el golpe de Estado introdujo, ¿cierto?, el mercado como elemento regulador de todo, absolutamente de todo. Y se fue acumulando, por cierto, la propiedad, el dinero, la ganancia, en poquísimas manos, ¿no? Tanto extranjeras como nacionales, como criollas. Esto trajo una desigualdad tan grande que es considerado Chile uno de los países más desiguales del mundo. Hoy día, en esta crisis internacional que estamos viviendo, el alza de precios, al igual que en distintos lugares, es una constante y una preocupación y una situación que está acumulando nuevos elementos para nuevos levantamientos populares, yo creo, relativamente cercanos, ¿no? Así como ya han habido en Argentina, Panamá, Nigeria, en fin, en algunos países europeos, por cierto. ¿Ya? Bueno, pero esta es una crisis general del sistema capitalista. Aquí es el modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego con la dictadura militar
en 1973 el que ha hecho agua. Este modelo ha tenido una camisa de fuerza que es la Constitución del 80. Es una Constitución que fue instalada sin mayor trámite, ni debate, ni nada. Esa fue colocada con la bayoneta en el pecho y con esa ha funcionado el país. Con algunas reformas, cierto es, pero reformas para modernizar el sistema, no para cambiarlo, para hacerlo mucho más ágil y mucho más operativo, ¿no? Y estos trabajos, digamos que el levantamiento popular fue enorme. Acá en la ciudad de Santiago fácilmente fueron más de 2 millones de personas que estuvimos constantemente en la calle, sin contar el resto del país, ¿no? Y tenía por objetivo, entre otras cosas, el derrocamiento del gobierno de Piñera, la instalación de una asamblea constituyente y avanzar hacia una nueva constitución. Esas eran demandas, claro, nacionalización de los recursos naturales, el cobre, el litio. Hay que entender que Chile tiene el 45% de las reservas de cobre a nivel mundial y uno de los principales, junto con Bolivia, en cuanto al litio. Temas grandes, el tema de las pensiones. Aquí hay un sistema de pensiones que es privado, que se llama AFP, ¿ya? Y la superación de esto porque indiscutiblemente daban cualquier cosa menos pensión. Era una acumulación de dinero, un ahorro forzoso que estaban obligados a los trabajadores para que sirva de fondo para las grandes empresas, dueños de la AFP, por cierto, incluso para sus negocios e inversiones en el extranjero. En ese contexto se dio el levantamiento. El levantamiento exigía cambios, si no revolucionarios desde el punto de vista de una nueva sociedad, sí democráticos, ¿no? Porque claramente, desde comillas, la vuelta a la democracia, ¿ya? Acá no ha habido un cambio de sistema económico, por lo menos dentro del capitalismo, ¿no? Un modelo un poco distinto, un poco más paternalista, un poco más con algunas garantías, por lo menos para los trabajadores, para la gente. No, ha sido brutal. Entonces, eso nos llevó al levantamiento. El levantamiento, entonces, exigía el cambio, en definitiva, de democratizar el país, democratizar la propiedad, nacionalizar recursos naturales, industrializar el país, ¿no? Tener una seguridad alimentaria. Por ejemplo, en nuestro país hoy día no tenemos, importamos lentejas, porotos, el trigo, en fin, en consecuencia que antiguamente Chile era un país exportador de aquello. La importamos por una cosa muy simple, porque simplemente los dueños de la tierra, el latifundio se reconstruyó bajo nuevas condiciones, ya de explotación más bien capitalista, ampliada, ¿no? Y eso significó plantaciones de árboles madereros, ¿no? Flores y algunos productos primores determinados para exportarlo hacia Europa, Estados Unidos, etc. ¿Cierto? Pero todo lo que significa la seguridad alimentaria del país se terminó. Entonces no tenemos hoy día nada. Y eso la gente indiscutiblemente pedía un modelo distinto. Para eso fue el levantamiento. El levantamiento pudo haber desembocado en una salida revolucionaria. Sin embargo, el problema fundamental que tuvo es que no había o teníamos un insuficiente desarrollo de las fuerzas revolucionarias, en este caso nuestro partido. Esa es la realidad. Entonces, por eso que muchos hablan de estallido. No fue un estallido en términos sorpresivos, porque fue una acumulación de luchas que venían pasando, ¿no? Y algo que uno preveía que tenía que suceder. No podía ser de otra manera. Y se dio también en medio de toda una campaña antipartido, antiorganización popular, antiobrera, antisindical, en que si te organizas simplemente cae en una cosa cuartelaria.
no puedes organizarte, no puedes que... Si militas en un partido, vas a perder tu libertad personal, te van a, ¿cómo se llama?, impedir pensar, qué sé yo, una cantidad de cosas. Y eso se fue desarrollando una izquierda líquida, una izquierda hidropónica, así que sin raíces en nada, y que fue uniéndose con las concepciones revisionistas que ya venían del viejo PC de muchos años. Y comenzó esto cuando el PC hablaba ya en sus años de los nuevos sujetos sociales, ¿no? En que ya no era la clase obrera el elemento fundamental, no, y bueno, y estaba todo por encima de las clases. Entonces, había que hablar siempre el movimiento indígena, las mujeres, los ancianos, etcétera, 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 como un todo, ¿no? Como reivindicaciones sectoriales sin entender que está todo eso cruzado por el tema de clase. Nos encontramos con esa realidad en el levantamiento, sin una dirección popular. Esto permitió que los sectores dominantes truncaran todo lo que podía generarse allí. Entonces se hizo una cocina, que se llamó La Cocina, porque fue una reunión entre gallo y medianoche, en que participó incluso el actual presidente de la República, Boris, ¿no? Que dicho de paso, digamos, es uno de los presidentes más proimperialistas de América Latina. ¿Ya? Es increíble ese, ¿cómo se llama?, cómo se ha alineado con los Estados Unidos, mucho más que el presidente conservador, comillas conservador, que era Piñera. Caso interesante a analizar. ¿Ya? Y ahí, bueno, se hizo esa cocina, se acordó una ruta de superación de lo que es el levantamiento, que desembocó en una convención constitucional. ¿Ya? Una convención que no es lo mismo que una asamblea constituyente. De entrada, esta convención estaba amarrada a las manos en cuanto al quórum necesario para aprobar determinados capítulos y qué sé yo del proyecto de constitución que tenía que redactar, cómo se aprobaba, y también con el impedimento de tratar temas tales como los tratados internacionales, que Chile tiene una cantidad de TLC, tratados, ¿cierto?, que en definitiva amarran o imponen un modelo económico determinado. Eso no se puede tocar. Esa fue la prohibición que tuvo esta Constitución. Y eso ya habla de algo que ya venía mal, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos con esta convención que evacúa ahora un documento que es una propuesta que va a ir a plebiscito el 4 de septiembre y los distintos sectores populares comienzan a adecuarse. Porque, a pesar que la convención es un engendro también para paralizar o pacificar, de cualquier manera también forma parte, ojo, del levantamiento. Porque tuvieron que ceder, aunque sea en esa forma. Entonces, ahora diversos sectores, entran en contradicción y buscan la manera de impedir que gane un apruebo, porque el apruebo que crearía condiciones, un escenario de lucha y de confrontación política, de lucha democrática, popular, que no sería posible si gana el rechazo. Entonces, esa es la realidad en que hoy día vivimos. Entonces, los comunistas decimos, bueno, ¿qué hacemos? Participamos en la lucha democrática, con todas las limitaciones que ésta tiene dentro de lo que es un Estado burgués, porque aquí no está planteado, ojo, y nadie podría imaginarse que vamos a tener una constitución de los trabajadores, de los pueblos, popular, socialista, bajo el auspicio del imperialismo norteamericano, de las Fuerzas Armadas neofascistas que tenemos, ¿ya? Y de una burguesía explotadora, pero hasta la saciedad. O sea, bajo el poder de ellos,
es inimaginable tener una constitución nuestra. O sea, eso se va a dar cuando los trabajadores y el pueblo estén en el poder, tengan, implante su propio poder. Pero, ¿qué hacer? No participamos, nos abstenemos, no damos orientación, no creamos vínculo con la gente, no hacemos mítines, no estamos, digamos, en la lucha concreta explicando. Porque esa es la propuesta de algunos sectores. Como esto es burgués, entonces no hay que participar. Y otros, los sectores de esta izquierda hidropónica, donde está el presidente de la República, donde están los revisionistas, está toda esta gente, van creando una falsa ilusión que a partir del apruebo sería, digamos, la solución para todo y vendría la paz social y vendría, digamos, una constitución que nos va a tener 50 años encontrado a todos los chilenos, explotados y explotadores, oprimidos y opresores, todos felices, abrazados, digamos, durante esos años. O sea, entonces, las dos posiciones a nosotros nos parecen que son absolutamente incorrectas. Pero, bueno, creo que te adelantaba varias cosas que te íbamos a preguntar, pero bueno, vamos, luego imagino que profundizaremos un poquito más acerca de... Pero tú párame de repente, dime, porque mira, si tú entrevistas a un político y a un profesor, no hay como callarlo. Eso es cierto, sí. No, pero sí, luego me imagino que las preguntas que vamos a hacer acerca ya, indagando si hay que aprobar o no, ya entraremos un poquito ya en materia, ¿no? Profundamente, y también a que expongas la postura del partido ya concretamente, ¿no? Yo sí quería decir una cosa que me llama poderosamente la atención, ¿no? Cómo en los 2019, 2020, antes de la pandemia, se estaban dando distintos estallidos sociales en Chile, Colombia, es decir, en varios países, ¿no? Y ahora estamos viendo, por ejemplo, que sí, se siguen dando, por ejemplo, tenemos en Ecuador, ¿no? Pero ya como que se está generalizando, incluso está dándose en países que algunos se llevarían más a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, Holanda. Hemos visto las protestas de los agricultores. En Polonia también vimos, por ejemplo, cómo la gente protestaba en contra de su propio gobierno, de cómo se había alejado de Rusia y demás. O sea, está el mundo, bueno, Sri Lanka, por ejemplo, también estamos viendo lo que está pasando. O sea, está el mundo calentito y la verdad que hay muchísimas cosas que ahora nosotros como comunistas debemos de aprovechar todo lo que hay y realmente donde no hay una vanguardia o hay partidos que todavía no tienen fuerza, ir acumulando, ¿no? Para poder convencer y estar a la altura, ¿no? de ese momento. Pero está claro, por ejemplo, que lo de Chile, ¿no? Yo lo veía igual. Yo a mí, cuando ocurrió todo este estallido, ¿no? Y demás, a mí me cogí en Alemania, estaba en Alemania y nos sorprendimos todos, ¿no? Porque las imágenes, algo disturbios y tal, pero ya decía... Cuidado, porque aquí van a meter una especie de caballo de Troya, digámoslo así, que va a ser esta izquierda más arcoíris, ¿no? Esta izquierda, pues eso, lo que has dicho, hidropónica, ¿no? Que lo va a llevar a los cauces democrático-burgueses en términos de carácter de clase burgués. O sea, y se ha visto hacia dónde lo han redirigido todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, Julen, te toca a ti preguntar ahora. Sí, eso está esperando. No, a mí lo que me parece es que al final este estallido social ha tenido su consecuencia también, ¿no? En que salga Boris y que sea como una esperanza y tal, pero ¿en qué crees que ha afectado, cómo crees que ha afectado el estallido social que comenzó en 2019 ya, digamos, más fuertemente en este proceso de constituyente chileno? Mira, bueno, lo primero, Boris sale electo porque se trabajó muy bien el factor del voto útil y, digamos, del mal menor, y también el factor del fascismo, ¿no? Los sectores de esta izquierda hidropónica, como digo yo, líquida, así, esta gente, incluidos los revisionistas, trabajaron con mucha fuerza que se nos venía, si no ganaba Boris, un gobierno fascista con el otro candidato, que era Kast, que sí es un reaccionario, sí,
un reaccionario de la vieja escuela, ¿no? Un reaccionario de tomo y lomo, que seguramente iba a tomar una serie de medidas represivas que podríamos uno darle una categoría no sé, fascista, si tú quieres, pero el régimen, claro que no iba a ser fascista, iba a ser un régimen de derecha más reaccionario, digamos, que el que... ¿ya? Y eso tuvo un efecto. Entonces fue mucha gente a votar para impedir que volviera, entre comillas, Pinochet, porque esa era la imagen, ¿no? Pero eso hoy día ya está absolutamente en el suelo. O sea, hoy día la gente mira al gobierno de Boris y ve en el gobierno de Boris la continuidad del modelo. La continuidad, pero en todo. En lo represivo, por ejemplo, está en estado de excepción lo que es el Guanmapu, que son las zonas fundamentalmente habitadas por las comunidades del pueblo nación mapuche, con una represión desatada, ¿no? Ahí hacer política y participar es muy duro. Nuestros compañeros que están allí hacen un trabajo muy fuerte, ¿ya? Pero es muy difícil, ¿no? La represión es total. También temas así puntuales, ¿no? Aquí hay una deuda que tienen los estudiantes, ¿no? Cuando estudian se endeudan en la banca. Entonces, y esa banca tiene una garantía del Estado. Entonces, quedaba planteado en momentos de campaña electoral que esa deuda iba a ser eliminada. Pues bien, no ha pasado nada hasta el día de hoy. Se propuso, y Boris lo propuso, libertad a los presos del levantamiento, o la revuelta, o el estallido, no sé, ¿ya? Sin embargo, eso no ha avanzado. Están todavía varios compañeros presos. En fin, el tema de las pensiones, esto y lo otro, o sea, es el inmovilismo total, todo sigue igual. Entonces, mucha gente que votó por Boris, hoy día está absolutamente descorazonada y enrabiada. Hay una rabia muy fuerte en el pueblo. Una rabia que algunos sectores de ultraderecha populistas están tratando también de utilizar, ¿no? En beneficio de la posición del rechazo. Y claro, nosotros sí creo, y eso es importante, en mucha gente ha avanzado en eso, la necesidad de la organización política. Porque claro, el levantamiento no tuvo organización política. Aquí incluso la central sindical como la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, no pudo hacer nada, sacó una declaración pública, ahí qué sé yo, que como que apoyaba, pero no pudo hacer nada. Ninguna de las grandes organizaciones pudo intervenir. Nosotros intervenimos en la medida de nuestra fuerza, incluso, ojo, fuimos una de las pocas organizaciones, y a lo mejor la única en muchos lados, que nos fuimos expulsados por los manifestantes. Porque había toda una situación muy trabajada en la cabeza antipartido, ¿no? Que esto no es ni de izquierda ni de derecha, el pueblo se defiende solo, el pueblo no necesita organización, está muy bien trabajada, ¿ya? Por los medios de comunicación, y en fin, por una cantidad de ONG y cosas, ¿no? Bueno, pero sin embargo, nosotros sí pudimos participar y desarrollarnos incluso en esa lucha. Y ahí, a todas luces, hay desde videos, hay mucho material gráfico, ¿no es cierto?, que habla de aquello. Y Eduardo, te quería hacer una pregunta. Esta pregunta no teníamos preparada, pero me ha venido ahora a la cabeza. Vosotros, como partido, ¿no? ¿Crecisteis? O sea, ¿os vino bien? ¿Os dado la protesta en el trabajo que hicisteis en las protestas y demás para crecer como partido? Así es, porque además demostramos en los hechos que el tener una posición revolucionaria no te invalida participar en las elecciones. Y usar el tinglado electoral para promover un programa
y una política revolucionaria de clase, desde el punto de vista de los trabajadores, con un programa que nosotros decimos, mira, estamos con una patria nueva, popular, socialista. Es decir, nos permitió aquello. Mucha gente, al principio, mira, se convirtieron en electoralistas, qué sé yo, algunos sectores más radicalizados, pero al poco caminar se dieron cuenta de que no era así. Usábamos las pantallas, ¿no? Porque estaban obligados los grandes medios a darnos espacio para exponer un programa revolucionario. Más allá incluso de que eso significara asustar a alguien que a lo mejor le caíamos simpático como persona para que votara. Te fijas, decía, más allá de eso, no era nuestro cálculo. Nuestro cálculo fue otro. Y en eso lo hicimos muy bien. Ganamos un prestigio. Quedó claro que se puede caminar con los dos pies. El trabajo desde adentro y desde afuera. ¿Y cómo conseguisteis que, ya tú has dicho, ¿no?, que había una labor muy fuerte de antipartido y tal entre las masas, y cómo conseguisteis huir un poco de eso y que la gente confiase en vosotros, aunque sea por estar ahí solo en las manifestaciones? ¿Qué os diferenció de los demás partidos? Mira, hay una cuestión que es a nivel del imaginario popular. Es muy importante cuando una organización va ganando un prestigio determinado, una cosa media, por decirlo así, nada más, como la cosa ética, moral, por decir así. No, estos son consecuentes, esto no se vende, esto tiene una política correcta, no son sectarios, ¿ya? Van al debate en todos lados, llevan sus posiciones, las confrontan, no tienen miedo a ir al debate, ir a todos los espacios a exponer su programa revolucionario. Pero no cambian el programa para integrarse. Entonces, eso a nosotros, indiscutiblemente, que hizo que mucha gente que algunos no habían votado nunca, ¿no?, que tenían concepciones hasta medias anarquistas, hasta votaran por nosotros. Yo tengo gente conocida que me decía, mira, en mi vida, gente de 50 años, me he opuesto a las elecciones siempre, pero esta vez voy a ir a votar por ti. Y sacamos, que a lo mejor alguien dice es poco, pero para quien planteara el socialismo abiertamente, defendiera a Cuba, a la República Popular Democrática de Corea, etcétera, etcétera, Venezuela, con todo lo que significa eso acá, y lo defendiera no porque nosotros viéramos que en el caso de Venezuela, Nicaragua, en fin, son ejemplos de revoluciones proletarias, no, porque sí son procesos antiimperialistas, y los defendiéramos públicamente, sin arrugarnos, eso nos dio indiscutiblemente un prestigio determinado. Y claro que las organizaciones hoy día deben de ganar ese prestigio. De caso contrario, pueden convertirse nada más que en algunos grupos autocomplacientes que analizan la situación, pero los comunistas no estamos solamente para analizarla, sino que para transformar la realidad. Y yo quiero decir una cosa, porque lo anterior también lo hablamos cuando te hice la entrevista, de cómo juega muy bien, ¿no?, el parlamentarismo burgués con el tema desde la izquierda con el fascismo, pero desde la derecha con el comunismo, ¿no? O sea, juegan muy bien con todo esto. Aquí en España, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de España, es el que mejor conozco, que es cuando hubo en las elecciones de Madrid, por ejemplo, aquí hay elecciones autonómicas, ¿de acuerdo?, las comunidades autónomas que hay, en Madrid se vio clarísimo. El Partido Popular, que es uno de los partidos potentes, ¿no?, de derecha en España, para ganar, ¿no?, y de meter miedo a la gente, lanzaba la consigna de comunismo o libertad, ¿de acuerdo? El comunismo era toda la izquierda y libertad eran ellos, ¿vale? O sea, ese era un poco lo que ellos, la máxima de ellos, ¿no? En cambio, los de izquierda, en esta izquierda bastante más parecida a Boris, ¿no?, Podemos, por ejemplo, Pablo Iglesias y compañía, ¿no?, decían, bueno, como si no votáis a la izquierda y a la coalición de izquierdas, pues va a venir el fascismo. Y ahí se veía clarísimo, porque ni el Partido Popular es un partido fascista, aunque tiene un pasado franquista y demás, pero no es un partido fascista, y Podemos no es un partido comunista, pese a que el propio Partido Comunista de España esté dentro,
que no es, o sea, el Partido Comunista de España es igual que el Partido Comunista de Chile, o sea, son partidos revisionistas y que ya se les ha ido todo cariz revolucionario, no todo tinte revolucionario, ¿no? Entonces, claro, juegan muy bien y con eso, ¿cuál es el resultado objetivo de todo ello? Muy claro, la perpetuidad del sistema parlamentario burgués y, por ende, del modo de producción capitalista, que lo otro no es más que su envoltura política, ¿no? Entonces, claro, ahí se ve muy bien que ese juego parlamentarista se va aplicando en todos los países, en cualquier país, por ejemplo, Hispanoamérica, es clarísimo. Toda izquierda que no sea comunista, o sea, simplemente un poco progresista y demás, o esta izquierda vacilante y demás, ya está, como ganen ellos, cuidado que viene el comunismo a quitarnos la casa. Es clarísimo, y cuando sale un candidato más liberal, más capitalista, derechista, ¿no? Cuidado que viene el fascismo y demás. Y, lógicamente, como en España se hace con Franco, en Chile se hace con Pinochet. Es decir, se sacan los fantasmas del pasado, ¿no? Para asustar un poco a la gente y perpetuar todo este sistema. Y yo creo que se da cuenta la gente de que no es más que unas sustaviejas, como se dice aquí, ¿no? O sea, una manera con la que meter miedo en el cuerpo a la gente y seguir con el mismo sistema, o al menos cambiar algunas cosas, pero para que nada cambie, ¿no? Es así. Y tal es así que una cosa muy importante tener en cuenta: la instalación de la propia Convención Constitucional y la elección de Boris forma parte de lo que ellos decían, salir de la crisis sin traumas y en democracia. Y ellos, al igual que los vampiros, temen a la organización y a la movilización de las masas. Entonces, por ejemplo, el gobierno de Boris ha significado, ¿cómo se llama?, negar prácticamente la movilización, porque las fuerzas que antes, en el tiempo de Piñera, podían lanzar algo de movilización de carácter socialdemócrata, de esta izquierda fofa, en fin, ya hoy día nada. Y solamente las movilizaciones que comienzan son hechas a partir ya de la rabia de los sectores populares y con la presencia de organizaciones como es nuestro partido. De hecho, acá hubo, digamos, una manifestación importante que fue una huelga de los trabajadores de una fundición importante en Ventana de Codelco, del cobre, aunque la única organización política que pudo ir y estar con los mineros fue la nuestra. Y fuimos recibidos, digamos, y acogidos por todos los compañeros. Y la gente decía, nosotros votamos por Boris, ¿ya? Pero nos pegó la traicionada. Ahora quieren privatizar todo. ¿Te fijas? Y claro, por ejemplo, la vieja derecha muerde a Boris y lo lleva hacia posiciones cada vez más derechas. Y Boris no se apoya ni un segundo en las masas. Para nada. Todo hecho entre café, un vino navegado, cosas simpáticas, cosas posmodernas, unos cuadritos bonitos, en fin, todas cosas muy simpáticas, pero nada de movilización, porque la movilización puede venirse de encima. Si él llama a movilizar tras proyectos determinados, la gente va a pedir más allá y va a pasar. Y lo que quieren es desmantelar. Otra cosa interesante. Fíjense ustedes, por ejemplo, ahora nosotros el gobierno mandó un proyecto de reforma tributaria, lo cual va a conseguir muy poco del PIB. ¿Ya? Aquí se necesita por lo menos un 20% según el propio programa del presidente, ¿no? Y apenas esto va a recolectar, según dicen, el 4%. O sea, no va a solucionar nada, ninguna de las demandas sociales. Pero lo que es peor, parte de esos impuestos viene inclusive a los trabajadores y no a la oligarquía. Y eso es un tema muy complejo, porque justamente se da lo que la derecha especula: te van a quitar la casa, te van a poner impuesto por tu casa, si tienes dos casas, y que son dos casas pequeñas, o sea, son ranchos en algunos casos, no alcanzan a ser casas, ¿ya? Pero
Y esa complicación, esa forma de actuar, ¿no es cierto?, solamente va produciendo un fortalecimiento de las concepciones populistas de la ultraderecha. Y además, hay que tener en cuenta, a mí es lo que me dijo una vez un obrero, que no digamos que sea comunista y nada, pero creo que tenía una gran razón, que me dijo, claro, es que cuando gobierna la izquierda, ¿no? En España también supuestamente tenemos un gobierno de izquierdas, ¿no? Como que la gente se conforma, ¿no? Se impera en las masas trabajadoras un espíritu conformista, ¿no? Y me decía el trabajador, el obrero me decía, no, es que yo prefiero un cabrón en el gobierno, o sea, prefiero un tío que yo lo vea venir, o sea, que le vea los cuernos al toro, nunca mejor dicho, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente se mueva. Porque es que si no, si vemos a un tío amable, majo, que promete el oro y el moro, como se suele decir aquí en España, etc., pues claro, pues la gente dice, no, tranquilos, que ya hará algunas reformas, ya dará algunas concesiones, algunos servicios sociales o lo que fuera, y luego nada de nada. Entonces, claro, la gente, creo que tenía muchas razones este compañero, ¿no? Cuando decía que, claro, mejor que le veamos a un tío con un chaleco reflectante, digamos, yo soy el malo y vayamos todos a por él, porque si no, mucha gente no espabila, la verdad. Pero mire, camarada, aquí en América Latina, dentro del juego burgués electoral, después de, ¿cómo se llama?, de los Kirchner, ¿qué es lo que vino en Argentina? Macri. Aquí en Chile, después de Lago y Bachelet, ¿qué vino? Piñera. ¿No? Y así sucesivamente por donde tú busques. O sea, es una cosa rotativa, pero se castiga, entre comillas, a la izquierda votando por la derecha. Y después, como la derecha hace lo mismo que hacían los otros, con algunos acentos distintos, ¿ya? Mientras tanto, los gobiernos progresistas, entre comillas, ponen algún dinero en algunos grupos musicales, algunas obras de teatro, los otros lo ponen, ese mismo dinero, ni más ni menos, en algunas cosas de deporte, ¿ya? Porque esa es la diferencia un poco, ¿ya? Y bueno, y la gente se da cuenta y va castigando en forma rotativa a uno o a otro. Ahora, en ese ir y venir, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ese es el asunto de un punto de vista de los comunistas. Porque en Chile, yo no sé cómo ha sido en España, pero por ejemplo había una falsa disputa, una contradicción muy fuerte entre trabajar desde la institucionalidad o fuera de la institucionalidad. ¿Ya? Entonces, eso es una disputa falsa. Falsa, porque hay momentos que tienes que trabajar, y hay camaradas como Dimitrov, inclusive el mismo Enverjoya, la experiencia del movimiento comunista, te explica de que debes incluso a veces trabajar en sindicatos que están en manos de carajo, de sinvergüenzas. Y tienes que trabajar. Tú no puedes, digamos, negarte porque la dirección está en manos al contrario, hay que ir a disputar esa dirección. Hay que trabajar en forma inteligente, ver la manera, ¿no? Pero bueno, a nosotros sí nos ha ido dando muchos resultados. Hoy día somos un partido que tenemos una presencia no menor, ¿ya? Y en desarrollo. ¿Ya? La gente, ayer mismo hicimos un acto bastante importante en la quinta región, muy bueno, ¿no? ¿Cómo se llama? Inclusive frente al Parlamento, en lo que es exigiendo la nacionalización de los recursos naturales y acordándonos de cuando estos fueron, ¿cómo se llama?, nacionalizados, en el caso del cobre, que fue en 1971 por el compañero Salvador Allende, que sí fue un gobierno democrático, progresista, verdadero, ¿no? No fue un gobierno socialista porque no estaba ahí el socialismo, no era una república socialista, ni mucho menos. Pero sí abría las puertas, ¿no es cierto?, para que los trabajadores pudieran acercarse al poder en algún momento. Sí, efectivamente. Además, una cosa que quiero, antes de seguir con las preguntas, una cosa que quiero decir es que yo, sinceramente, no entiendo, ¿no? Cómo
hay gente que ha leído, por ejemplo, La enfermedad infantil de izquierdismo de Lenin, que habla muy claro el tema de participar en los sindicatos, el tema de participar en los parlamentos. Lenin dice, responde a ambas cuestiones que sí debemos de participar, y yo aún no entiendo cómo hay, porque puedo entender por parte de anarquistas, ¿no? Pero por parte de comunistas, marxistas, leninistas que todavía defiendan, ¿no? De que no se puede participar los sindicatos porque son reaccionarios, o el Parlamento a todo está vendido, todo el pescado está vendido, no podemos participar. No, al contrario, o sea, no habéis entendido prácticamente nada a Lenin. Lenin lo dejó muy claro. Hemos participado hasta en las instituciones más reaccionarias, que era la Duma, de entre 1905 a 1917. ¿Cómo no vamos a participar nosotros cuando son instituciones, sí, menos represivas que la propia Duma zarista? O sea, a ver, por favor, ¿no? Entonces, Mira, bueno, Eduardo, vamos a retomar un poco mira, el hilo, si te parece. yo creo que es importante, por lo menos en América Latina, en algunos sectores se da. Aquí hay mucho, de repente hay gente, por ejemplo, no son muchos, son pequeños grupos, pero que cacarean un poco. Dicen, bueno, no, es que aquí lo fundamental es el anticapitalismo, ¿no? Y son grupos a veces ultramaoístas, ¿ya? Entonces uno le dice, oye, ¿por qué no te lees que el camarada Mao cuando hablaba de la nueva democracia? A ver si entiendes qué es lo que hay que hacer en algunos momentos, ¿no? Si pues, venías a plantear la dictadura del proletariado y cómo se llama, y terminar del capitalismo de una, yo creo que por lo menos de donde tú dices que sustentar todas tus posiciones está en una contradicción, en un problema muy grave. Sí, efectivamente, o sea, por eso mismo que hay, o sea, tú has mencionado a Mao, yo he dicho a Lenin, o sea, podemos estar pasando otros días citando a distintos autores comunistas que respaldan esta postura. Por eso mismo no, es que no lo entiendo, la verdad. Pero bueno, vamos a retomar un poco el hilo, que nos hemos ido un poquito. Te hace la siguiente pregunta, Eduardo, que es, ¿en qué condiciones se celebró el plebiscito nacional, no? Y bueno, ¿y qué postura tuviste vosotros como partido? Sí, bueno, ¿cómo se llama? En una disyuntiva. Si continúa todo igual, o sea, se podría abrir un espacio que hace un nuevo momento. Como siempre, ese nuevo momento va a depender de las organizaciones políticas y cómo la clase obrera, los trabajadores, los campesinos, en fin, el pueblo está organizado para actuar en ese momento. Y se optó entonces mayoritariamente por el apruebo. Y esto es muy importante porque votó gente que normalmente no votaba. Aumentó bastante la cantidad de votantes y fue fundamentalmente de jóvenes sin que en otros momentos no votan, ¿ya? Y que fue a votar por el apruebo en ese momento. Y bueno, nosotros sí estuvimos por un apruebo, aprobamos, ¿sí? Porque había que abrir un espacio, buscando, digamos, ese nuevo momento. Lo otro era habernos unido a los más conservadores, a los reaccionarios, a la mantención de todo como está. Y para eso, bueno, ahí están los partidos que son nostálgicos de la dictadura de Pinochet. O sea, tendríamos que haber hecho alianza con ellos en los hechos o no, pero estaríamos haciendo nosotros, como se llama, alianza con ellos, ¿ah? Uniéndonos a esa política. Y eso pasa un poco también hoy día. Hay compañeros que en forma equivocada, algunos por insuficiente formación, en fin, por confusiones, ¿no? En las masas, que se dicen de izquierda, algunos sectores dicen, no, mira, yo voy a votar rechazo. ¿Cómo voy a votar rechazo si estás votando por la constitución de mantención de la constitución de Pinochet, ¿no? Contra la cual hemos luchado, han habido muertos luchando, ha caído gente, han sido degollados, quemados vivos, personas luchando contra esa constitución. ¿Cómo es posible que tú vayas a votar? Es que esta otra también es burguesa. Claro que es burguesa, pues si Chile, que yo sepa, no está en la dictadura del proletariado, no estamos en esa, ¿no? Estamos en un proceso que nos va a permitir correr el cerco, ¿no? Entonces, nuestra posición siempre ha sido abrir los espacios, buscar la manera de
mejorar las condiciones para la organización de la clase en los sindicatos, en todo el movimiento popular, para pasar luego a políticas, digamos, no solamente declarativas, sino que con un sustento organizativo que permita dar saltos, ¿no es cierto?, en el movimiento revolucionario, porque podemos pasar la vida entera sacando declaraciones que la leen 500 personas, ¿no?, y nos sentimos autocomplacidos por eso, y en realidad eso tiene tanto peso como la nada misma. A mí aquí me parece muy interesante eso que dices de, es que, ¿cuál es la otra opción? Es decir, si no lo apruebas, ¿cuál es la otra opción? Seguir como antes. Eso pasa muchas veces con apoyos a países que igual no son per se socialistas, pero son antiimperialistas. Entonces dicen, no, porque eso no es socialismo. Y dices, ¿y cuál es la otra opción? Que se vuelva ya neoliberal y ya está. Entonces me parece muy interesante esa dicotomía de, bueno, vamos a analizar la realidad y ver, si no votamos que no, ¿qué va a seguir? Lo de antes, ¿no? Pues entonces hay que aprobarlo, aunque sea, pues bueno, un mal menor, y eso al final también tenemos que saberlo nosotros, los que nos consideramos dialécticos, ¿no? Y un poco ya entrando sobre la Constitución de Chile, ya un poco en materia, ¿qué cambios trae la Constitución de Chile con la anterior y qué destacarías y qué rechazarías de esta nueva Constitución que saldrá? Mire, camaradas y a todos los que escuchan, de verdad es una constitución, la utopía propia, la propuesta. Y cierto, puras palabras muy rembombantes, poesía, ¿no? Declara una cantidad de derechos, de obligaciones del Estado, ¿no? Pero nada con ningún sustento. Sobre todo trabaja mucho los derechos individuales, en el plano sexual, en las libertades de ser como tú quieras, de pensar, de caminar, de pintarte el pelo, de nadie puede meterse, y se declaran y se consagran todas las libertades individuales posibles. De tal manera que cualquier persona en Chile, cualquier trabajador o trabajadora, crea que es libre. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera, de mi gusto sexual, etc. Bueno, nadie va a estar contra eso, pero eso lo pone como el centro de la libertad, pasando por encima de cualquier cambio que involucre un punto de vista de clase. Ahí no está presente, ¿no? O sea, ahí no existen los trabajadores, no existen las trabajadoras. Sí, también hay, digamos, derechos que se proclaman, el derecho a la vivienda. Pues claro, pero en Chile hay un déficit de 1.200.000 viviendas. Ahora, ¿cómo los vas a conseguir? El derecho a educarse desde que naces hasta que mueres. O sea, casi una escuela permanente. Tú te vas estudiando toda la vida. Pero ¿quién garantiza eso? O sea, entonces te dice, claro, el Estado tiene que ver aquello y te da la posibilidad con empresas mixtas, privadas y algo el Estado. La nada misma, o sea, todo es igual. O sea, solamente es una cosa declarativa de posibilidades. Ahora, eso es interesante en todo caso, lo de las posibilidades. Porque justamente también lo que nos permite a los trabajadores y a los pueblos darle un sustento mayor a la lucha. No es que necesitemos que esté escrito que tenemos derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, etc. Y que el Estado tiene que crear las condiciones para que ese derecho se cumpla. Pero muy bueno que esté escrito, porque eso nos permite también la exigencia y la movilización para el cumplimiento y la acumulación de fuerzas que la educación de los trabajadores y trabajadoras, de los pobladores, etcétera, a través de esa lucha, para apuntar hacia cambios mucho más radicales posteriormente. Es decir, claro que es importante. O sea, esto es una cosa en disputa y lo que viene a continuación va a ser un proceso de mucha disputa política. ¿Por qué? Porque la Constitución no es que el día siguiente se quede tal cual. Una vez
aprobada, ya van a venir todas las posibilidades de modificaciones al texto. El propio presidente de la República, Boris, para tranquilizar a la ultraderecha, le dice, miren, no se preocupe, si esto no es no está escrito en piedra, y como no está escrito en piedra, esto es todo modificable. O sea, todavía no se aprueba y ya la quiere modificar para dejar más contento a los sectores culturalmente reaccionarios y cambiarle algunas frases culturales que a los reaccionarios le caen mal para adecuarla. ¿Ya? En lo económico no hay nada en el tema de propiedad, ¿no? No hay nada en el tema de la nacionalización de los recursos naturales, que era un elemento importante que debiera tener para tener los recursos para solucionar los problemas sociales que los propios capítulos reclaman que debieran de ser satisfechos. O sea, es más bien el inicio o la puesta en escena de un momento de debate, de confrontación ideológica y política hacia adelante. Eso es lo interesante de la prueba, para nosotros como comunistas. ¿Ya? Eso es lo que nos abre, ¿no? Porque ahí va a seguir la disputa política, va a seguir, digamos, la confrontación. Porque no es algo que va a quedar instalado de una vez. Se dice incluso que se demora más de 15 años una constitución en quedar, digamos, posicionada como tal. ¿Ya? Y bueno, pero como las cosas están tan rápidas en el mundo y la lucha de clase de repente camina con bota de 7 leguas, esperamos nosotros que antes de los 15 años podamos hacer cambios fundamentales. ¿Ya? Y esta tontera de que va a ser la casa común para todos durante 50 años y que todos vamos a estar felices, para nada. Además, me ha parecido muy bueno lo que has dicho, ¿no? De que se garantizan ciertas como cambios individuales, ¿no? Y demás, y que eso, pues, engaña a la gente como creyéndose de que son libres, ¿no? O sea, es puro espíritu postmodernista, ¿no? Puro, digamos, incluso mayo francés, ¿no? Del 68 incluso, o sea, los cambios, los revolucionarios está el cambio individual, ¿no? No tanto el cambio colectivo, ¿no? Entonces, claro, ahí pues la Constitución es por donde yo, sinceramente, no he leído. He leído algunos párrafos y artículos de la Constitución, pero no he leído Constitución en sí misma, entera. Pero ya, las cosas que he leído era lo mismo. O sea, yo creo que con la imagen que me he quedado es como si estuviera leyendo, no sé, un libro infantil, o sea, no sé, muy ligero, muy para contentar a todos, muy idealista, muy de color de rosa, ¿no? O sea, y lógicamente todo esto como el gusto sexual, lo otro, que sí, que nos parece muy bien, ¿no? Pero que está muy bien. Pero, y lo importante es, ¿y dónde quedan realmente los intereses de la clase trabajadora? Porque, claro, no se puede empezar a hablar de libertades individuales si ni siquiera tienes una libertad como colectivo, ¿no? Como puedes tener una sociedad correcta en la que tú puedas autorrealizarte de la mejor manera posible. Si tú tienes una sociedad caníbal, una sociedad capitalista en la que fomenta la competencia, esa libertad individual se difumina, se pierde, se diluye. Entonces, claro, eso es lo que en todos los países del mundo esta nueva izquierda, ¿no? Esta izquierda, pues eso, Boris, Podemos, etc., este tipo de izquierdas, ¿no? Lo que ha venido a difundir en todos los países capitalistas, ¿no? Que es un nuevo lavado de cara al capitalismo, una adaptación al siglo XXI, pero además con una máscara de colorines y que guste a todos, ¿no? O sea, un poco dibujos animados, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Y me parece un poco triste porque la gente se lo come, ¿no? Mira, hay un tema que es interesante. La propaganda de esta izquierda hidropónica pone en el centro de todo de que esta es la primera constitución paritaria, ¿no?, a nivel mundial. Sí, claro, estamos indiscutiblemente, aquí no hay ningún problema con aquello. Sin embargo, si no solucionas el tema, ¿cómo se llama?, de la explotación, no hay paridad posible. Porque es verdad que algunos sectores, compañeras y compañeros, mujeres, digamos, de sectores medios para arriba,
que trabajan más bien en la academia pueden integrarse en distintos ámbitos, digamos, de la institucionalidad, de los cargos, etcétera, pero a nivel popular, si la mujer sigue esclavizada por sus condiciones materiales, en la crianza de los niños, en el trabajo, en las situaciones que no le permiten acceder a lo que es, digamos, puesto de dirección, de nada. Y al hombre tampoco, al obrero tampoco le permite aquello, ¿no? Pero a la mujer aún más por las condiciones, digamos, de todo el peso que existe. Entonces, proclamar así simplemente que con esto ya en Chile nunca más van a haber privilegiados. Así lo dice la nueva Constitución. Terminan los privilegios en Chile. Entonces uno queda ahí paralizado, ¿ya? Y quiere tocar, abrazar, a ver si son seres especiales los que redactaron eso, ¿no? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? ¿No? Se terminan simplemente porque así lo dice la Constitución. No existen privilegios en Chile. Ya, efectivamente, como si fuera, no sé, escribirlo en algún lado y desaparece, ¿no? Es como si mañana, no sé, al presidente de nuestro gobierno en España le escribiera, se acabó la explotación capitalista, ¿no? Y desaparece, ¿no? O sea, algo realmente absurdo, ¿no? Y entonces, con todo lo que hemos hablado, yo he visto algunas campañas vuestras y me ha parecido muy buena el lema que habéis adoptado, que es apruebo sin ilusiones, ¿no? Un poco como yo ya cuando lo vi, le mandé a Julen vuestro acto y demás, y dije, es un lema muy bueno, ¿no? O sea, claro, aprobamos porque entendemos que es un avance, se puede empezar a trabajar mejor. Seguramente que los comunistas consecuentes como vosotros podréis trabajar mejor bajo el gobierno de Boris que bajo Kast, eso es indudable. Entonces, claro, y además con la nueva constitución alejada de la constitución de Pinochet también allanará el terreno un poco para que podáis realizar mejor actividad militante, ¿no? Entonces, pero sin ilusiones, ¿no? Como diciendo, no nos conformamos con esto, o sea, vamos más allá nosotros, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poco de esta postura, ¿no? Y de este lema que habéis adoptado, o sea, y bueno, si vais a abogar por el apruebo, por el rechazo, vaya. Correcto, sí, estamos con el apruebo y con ese apruebo sin ilusiones, a correr el cerco, decimos nosotros, a obtener derechos democráticos en fin, dentro de esta sociedad antidemocrática. Porque de cualquier manera nosotros seguimos pensando como Lenin, ¿no es cierto?, que democracia es sinónimo de socialismo y socialismo es sinónimo de democracia. Entonces, aquí eso no está. Entonces, claro, es una lucha. Y el apruebo nos permite crear mejores condiciones para profundizar la lucha por las transformaciones de la sociedad. Es el escenario un poco mejor para las y los trabajadores a la hora de colocar, digamos, nuestros intereses y nuestra política, ¿no? Es por eso que llamamos, como se llama, al apruebo. Y porque es necesario también, hasta de un punto de vista cultural, si quieres llamarle así, golpear a la Constitución heredada e impuesta a sangre y fuego por Pinochet, ¿no? Hay que indiscutiblemente terminar con ella en forma, aunque la nueva sea burguesa también, si no puede haber otra cosa. Si Chile es eso, aquí no está el poder obrero, no está el poder de los trabajadores, no es un país con dictadura del proletariado ni cosa que se parezca, ¿no? Entonces, claramente a nosotros nos permite aquello. Y también nos está permitiendo mucho, y vamos a seguir con eso, organizar durante todo este periodo de campaña a muchas compañeras y compañeros en cientos de comités por el apruebo sin ilusiones. La gente que quiere el apruebo se está encontrando con nosotros, ojo, porque las fuerzas que están con el gobierno de Boris, cosa rara, o no tan raro, en realidad no es nada de raro, no están haciendo trabajo en la calle de masa. Es muy poco lo que hacen.
Eso a nosotros nos da la posibilidad que atraer mucha gente que está por cambios y que se ubica dentro del apruebo. Y atraerlo a nuestras posiciones. Hacerle claridad que no basta solamente con aprobar. Hay que organizarse, incluso para defender los pequeños espacios democráticos que plantea la nueva Constitución, que van a ser negociados más adelante. Porque va a venir lucha ahí. Ya el Boris lo ha planteado, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros el apruebo sin ilusiones significa no engañar, no ilusionar a las masas, ¿ya? Pero al mismo tiempo plantearle que sí, es una posibilidad de momentos de mayor, digamos, facilidad para luchar por sus derechos. Eso ha sido lo fundamental de nuestra campaña. Y fíjate que esto es entendido por mucha gente, ¿no? Yo creo que el gobierno de Boris le da lo mismo si gana el apruebo o el rechazo. Uno pareciera ser, si a uno le preguntara acaso el gobierno de Boris ha estado interviniendo en la campaña, claro, ha estado interviniendo a favor del rechazo, porque todas sus medidas económicas, represivas, etcétera, etcétera, van en dirección de fortalecer la posición del rechazo. Porque ni moviliza a la gente, ni soluciona problemas concretos, ni cumple con la libertad de los presos políticos, ni nada. Y todas las pequeñas cosas para enfrentar la crisis son unas dádivas pequeñísimas que no tienen ningún efecto real en la población, ¿no? Es decir, en los sectores populares, ¿no? Entonces, de cualquier manera, Boris es el mejor propagandista del rechazo. Y ahora que, bueno, has empezado a hablar, ¿no? En caso de preguntar a Boric lo que piensa y tal, háblanos un poco de, bueno, vamos a ponernos ya en un poco situaciones de futuro, y en caso de que se apruebe esta Constitución, ¿cómo o en qué dirección crees que deberíais trabajar los comunistas chilenos? Mira, lo primero es evitar, ¿no? que aquellos aspectos positivos, así sean pequeños, sean negociados por el gobierno con la ultraderecha. Porque ya el gobierno ha planteado esa posibilidad públicamente, no una vez, muchas veces. O sea, lo primero es impedir eso. Segundo, impulsar a través de la movilización y la organización popular y la movilización callejera modificación de las leyes que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras, a los pobladores, a los pueblos originarios, etcétera, etcétera. Eso es fundamental porque indiscutiblemente que van a haber modificaciones a todas las leyes para que entren en relación con la Constitución. Y como va a haber un momento de modificación, ¿ya? Va a haber que movilizarse para que éstas tengan tal o cual carácter. Porque si le dejamos eso al Parlamento y a los maridajes que hay ahí entre todos los sectores de la burguesía, va a salir cualquier cosa menos algo que nos beneficie. Y va a ser la nueva Constitución una nueva etapa. Pero para que realmente signifique un avance, es con la movilización y la organización popular. Y sin crear ilusiones que la reforma permanente, reforma tras reforma, es el camino para solucionar los problemas. Pero sí la lucha por la reforma forma parte de la lucha por la revolución, ¿no? No podemos negarnos a reformas que favorezcan la vida social, política, la organización de los trabajadores. Nuevos espacios. Al contrario, tenemos que impulsar el logro de esos espacios. Ahora, todo con la perspectiva de la revolución socialista, que es para nosotros lo que está planteado, que es la solución. Pero eso no se logra porque el Comité Central de nuestro partido saca una declaración diciendo que eso o nada.
¿y qué pasaría si nos ponemos el otro lado, ¿no? O sea, si hubiera un rechazo a la Constitución, ¿en qué sentido deberíais de trabajar? Bueno, si viene el rechazo, hay que entender de que todo lo que está sucediendo se da en un momento que todavía tiene el aire de cola de lo que fue el levantamiento del 2019. Y más encima, en medio de una crisis general del capitalismo a nivel internacional y particularmente grave en Chile. Por lo tanto, no va a poder quedar estática la Constitución del 80, la Constitución fascista. No. De cualquier manera va a quedar planteado el trabajo por una asamblea constituyente y una nueva Constitución. Al principio, a lo mejor no va a ser el grito principal, no va a ser, digamos, el elemento aglutinador para las mayorías, pero la salida nuevamente va a estar instalada allí, y la superación de la Constitución. Eso es lo político, unido, por cierto, a toda la lucha reivindicativa social, en fin, con todos los problemas que tienen las masas, ¿no? Entonces, claro, en un caso o en otro, de cualquier manera sí creo que nosotros vamos a quedar con una capacidad de convocatoria mayor, con un prestigio mayor también frente a las masas, con vínculos mayores, para continuar en nuevas fases y en nuevos momentos de la lucha. O sea, porque para eso nosotros usamos estos espacios. ¿No? De otra manera, significaría, digamos, ponernos en una esquina 4 o 5 militantes a decir, mira, estamos contra todos y todas, porque todo es una mugre, entonces o me siguen a mí, ustedes que están equivocados, ¿no? O sigan donde están, porque yo voy solo hacia adelante. Y nosotros no podemos ir solos, tenemos que trabajar con las masas, y nosotros decimos con las masas todo, sin las masas nada. Y entonces, ¿tú crees que traerá algún cambio esta Constitución para los trabajadores de Chile? Sí, de hecho, inclusive hay cuestiones que vamos a ver cómo van a concretizarse, pero por ejemplo se plantea por ahí reinstalar una cosa que había en Chile antes del golpe, que era la negociación colectiva por ramas de la producción. Cuestión que hoy día la fragmentación sindical que hay en Chile es impresionante. Además, que el sindicalismo no tiene ningún contenido político. ¿Ya? Aquí realmente eso lo hicieron pebre, lo hicieron tira. ¿Ya? Entonces, va a permitir fortalecer de alguna manera negociaciones ramales, mayor libertad sindical, ¿no? Aspectos que pueden ayudar. Es claro que para organizarnos, alguien puede decir, no necesitamos el permiso de la ley burguesa, de acuerdo. Pero indiscutiblemente si abrimos los espacios, vamos a facilitar la organización. Sí, o sea, yo lo que veía, ¿no? Un poco es que hay muchos aspectos en el que no nos paramos a pensar, pero Chile y España tienen historias bastante parecidas. No iguales, pero sí parecidas, ¿no? O sea, los dos tuvieron 2 dictadores. Bueno, hay 2 constituciones que, bueno, por cierto, en España sigue en vigor, ¿no? La Constitución del 78, que es fruto de la mal llamada transición, ¿no? Porque, bueno, fue una transición de chiste, ¿no? Pero estaba Franco muerto. En cambio, la Constitución que se hace en Chile, si no me equivoco, Pinochet seguía vivo. Claro. Así es. Entonces, claro, entonces es como la Constitución del 78 en España, sí, de acuerdo. ¿Suponía un avance respecto a la dictadura de Franco? Sí, en cierta forma sí. ¿Era una ruptura total con el régimen franquista?
no lo era. Claro, la de Chile, ¿no? Digamos, la Constitución actual es realmente un lavado de cara total, bueno, un cambio radical del sistema socioeconómico y político de Chile. No lo es. ¿Es una mejora? Parciales, sí, pero lo que hay que entender es un aspecto muy importante, que es, ¿va a permitir esta Constitución a los comunistas trabajar mejor en cuanto a su militancia y desplegar la agitación y propaganda pertinente de mejor manera con esta Constitución que con la anterior? ¿Se van a crear espacios donde vamos a poder incidir? ¿Va a haber algunas mejoras parciales para los trabajadores? Antes mencionado, ¿no?, de que puede haber algunas reformas que pueden, bueno, mejorar la situación de la clase trabajadora en ciertos momentos. Dimitrov ya lo dejó bastante claro, o sea, los comunistas no se oponen a priori a toda reforma. O sea, nosotros, si vemos que una reforma puede mejorar, aunque sean migajas, pero pueden mejorar las condiciones de la clase trabajadora, los comunistas no se van a oponer. Ahora bien, lo que van a subrayar es que esto es insuficiente. Es decir, nosotros no vamos a ser quienes neguemos eso dejemos a la derecha que lo haga y dejemos a los elementos más reaccionarios que se opongan a todo eso. Nosotros, bueno, diremos, vamos a subir el salario mínimo interprofesional 150 euros. Sabemos que es un chiste esa subida, todos lo sabemos. Pero ¿vamos a ser los comunistas quienes rechacemos eso? No, dejémoslo que sea la derecha y los elementos más reaccionarios quienes rechacen eso y que se pinten como lo que son, reaccionarios. No nosotros diremos, ¿de acuerdo? Le apoyamos. Ahora bien, esto es insuficiente. La clase trabajadora realmente tiene que construir la sociedad socialista, tiene que realmente acabar con el trabajo asalariado y construir realmente el que de cada cual sus capacidades, a cada cual según su trabajo, ¿no? La máxima marxista, ¿no? Pero bueno, hay que saber, yo es lo que veo con mucha gente, no es infantilismo izquierdista, ¿no?, en el que quieren ir directamente casi hasta el final. No, cuidado, hay mucho camino por recorrer. O sea, el Palacio de Invierno no se toma mañana, o sea, hay muchos pasos que dar. Y efectivamente esto puede ser una mejora parcial con todo el idealismo y todo el folclore y toda la purpurina que puede tener esta Constitución. Bueno, pues hay que entenderlo, ¿no? Y yo creo que por eso mismo el epíteto el adjetivo, mejor dicho, de sin ilusiones es muy bueno, me pareció muy bueno, porque al fin y al cabo demostréis que no vais a ser vosotros quienes se van a posicionar con esta gente que está con el rechazo, sino que esa gente que se quede ahí, que se hagan que se pongan el chaleco reflectante que hemos hablado antes, ¿no? El chaleco reflectante de yo soy reaccionario. Nosotros tenemos que trabajar, aprobar, bien, pero sin ilusiones, ¿no? Ir trabajando, entender lo que es, el límite que tiene y, bueno, exigir más, ¿no? Dentro de lo que se pueda, claro, por supuesto. Y ya para ir terminando, Eduardo, quiero que hagas una breve valoración, ¿no? Una valoración acerca de la situación de la clase trabajadora chilena hoy y por qué debería organizarse. Mira, la clase trabajadora, la clase obrera, los campesinos, en fin, está muy golpeada desde el punto de vista ideológico y político y orgánico. Las organizaciones sindicales que existen hoy día son pequeños grupos burocráticos que hablan en nombre de la mayoría. Tienen algunos timbres conocidos, ¿no?, con los cuales, digamos, normalmente se relacionan con la patronal privada y con el Estado, ¿no?, incluso llegando a acuerdos, financiamiento, hasta para sus actividades, ¿no? Y no tienen, digamos, una independencia, ni tienen un camino de carácter de clase. Hay mucha confusión. Pero eso es consecuencia también de que los partidos que se reclamaban marxistas ya dejaron de hacerlo. El partido del compañero Salvador Allende, el Partido Socialista, es un partido, yo no me atrevería a decir siquiera socialdemócrata. Yo creo que es mucho decir eso, ¿ya? Cuando uno recuerda la vieja socialdemocracia, qué sé yo, en fin, con sus sueños y sus cosas, no, estos son peores. Son comerciantes simplemente, traficantes, digamos,
de las ilusiones de los trabajadores y el pueblo, las usan para sus cosas. El Partido Comunista de Chile es un partido que está participando en un gobierno y por lo tanto su influencia sindical se refleja ahí en la desmovilización total, en un gobierno que es totalmente proimperialista, unido, por ejemplo, a los ucranianos, a los sectores fascistas, ¿no? Contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, en fin, contra todo lo que tenga un olor a socialismo, a independencia inclusive nacional. No, si ellos van a pelear con los iraníes, con cualquiera, sino con todo aquel que tenga contradicción con los gringos, ellos van a estar al lado de los gringos. Entonces, ¿cómo un partido que se reclama comunista está en un gobierno de ese tipo? Pero eso se refleja entonces que manejan lo poco que exista, la cáscara que queda, ¿no?, del movimiento sindical para tratativas, para negociaciones dentro de lo que es, digamos, los órganos de poder, pero para nada más. Entonces hoy día está planteada la reconstrucción del movimiento obrero y popular. Movimiento obrero y popular y obrero fundamentalmente que está muy golpeado porque también fue desmantelada todo lo que era la industria nacional. Y esto también, todo lo que es la producción agrícola, como yo decía al inicio, la producción de alimentos en Chile prácticamente no existe. Está muy, digamos, limitada. Y bueno, y en los artículos de amplio consumo popular, prácticamente nada es de factura nacional. Nada es hecho en Chile. Entonces, tenemos una clase obrera bastante jibarizada, pequeñecida, en cuanto a cantidades, pero existe indiscutiblemente el mundo popular, ¿no?, que es muy extendido, que trata de sobrevivir como pueda, pero que también es difícil de organizar por esas mismas condiciones, ¿no?, que trabaja ganándose el pan diariamente como sea, con trabajos ocasionales, trabajando en el comercio informal. En Chile decimos en la movida, haciendo la movida, a ver qué me toca ahora, qué puedo hacer, cómo me la gano con esto y lo otro, ¿no? Y eso complica. Sin embargo, hay ciertas áreas en las cuales nosotros como partido sí estamos colocando no solamente los ojos, sino que el trabajo real. Una es en la ENAP, que es la empresa nacional de hidrocarburos. Es muy poco lo que tiene Chile de gas y de petróleo, pero sí ahí hemos logrado incluso instalar alguna dirigencia pequeñita que vamos viendo cómo vamos a trabajar con eso. En los trabajadores de la minería del cobre, en los portuarios, ¿no? Es muy importante para nosotros el trabajo en los puertos, porque si tú logras influenciar, como hemos logrado en alguna medida, en eso, paralizando los puertos, tú puedes tener una situación bastante especial. En el transporte, sobre todo en el transporte de pasajeros de las ciudades, como el metro, en fin, en las grandes líneas de transporte. Estamos centrando nuestro trabajo allí, sin descuidar los otros lugares que, inclusive donde hay desarrollo de repente más rápido, como en el mundo estudiantil, ¿ya? Sin descuidar aquello, pero ligando el trabajo en los demás sectores populares en la política obrera, y no por un obrerismo como fantasioso, ni mucho menos, no, porque entendemos claramente que sin lograr la movilización y que aún más que la clase obrera tome la dirección, es imposible. Incluso en la construcción de partidos. Si el partido se construye con puros jóvenes que están un rato y después sacan el título y después se olvidan y después pasa esto, pasa lo otro. Sí, hay muchos jóvenes que logran asumir una posición marxista-leninista, ¿ya? Y asumirla como
su ideología, que la llevan adelante y entienden perfectamente. Y aunque tengan un título de arquitecto, de abogado, se dedican a la lucha revolucionaria de por vida algunos. Y eso es extraordinario. ¿Ya? Pero nos interesa muchísimo, ¿ya?, que la composición sea en gran medida desde lo que es el mundo obrero y popular. Hacia allá nosotros centramos nuestro trabajo, ¿ya?, porque entendemos de que eso nos da la posibilidad real de lograr las transformaciones. De caso contrario, mira, aquí en Chile tú puedes tener a los estudiantes un año en huelga, marchando, participando. Sí, tiene una influencia en el debate, en la política, qué sé yo. Pero aquí se paraliza una semana la gran minería y se paraliza 3 días los puertos y se acabó. ¿Te fijas? Entonces, claramente nosotros sí, en nuestras planificaciones y en nuestro trabajo, la mirada está centrada en aquello. Sí, además, o sea, es clave lo que has dicho, ¿no? De mandar a ciertos sectores estratégicos como, bueno, en Chile la minería, los puertos y demás. España lo mismo, los puertos, todo lo que tenga que ver con los aeropuertos también, o sea, los transportistas, ¿no? Es clave porque puedes paralizar económicamente un país, ¿no? Entonces, hay en todo, bueno, pero en general allí donde estén hay que asimilar la tesis de Lenin, ¿no? Tenemos que ir allí donde están las masas, ¿no? Entonces, claro, sin descuidar a todos los demás tampoco, pero también teniendo claro dónde puedes golpear duramente al capital, ¿no? Y bueno, ya vamos terminando, Eduardo. Le voy a hacer la palabra a Julen para que, bueno, haga también, que diga, bueno, haga un pequeño análisis de la charla o de la entrevista. Sí, a mí la verdad yo estoy muy agradecido de estar aquí, de que hayas accedido a venir a formar parte en esta charla. Yo creo que a la gente le va a servir mucho y... Se te ha ido la voz. Bueno, se le ha caído la conexión, no pasa nada. Menos mal que ha sido al final de la entrevista. Bueno, pues nada, pues recojo lo que ha dicho Julen, o sea, Eduardo, muchísimas gracias por aceptar una vez más venir al canal. Espero que podamos estar ya más debates o otros incluso análisis o lo que fuera, que es muy interesante siempre contar contigo. Así que bueno, te dejo ya el último minuto para que te puedas despedir de la gente. Mira, agradecerle a ustedes como siempre, felicitarlos también, porque de verdad desde este canal se hace un aporte al desarrollo de la conciencia comunista, marxista-leninista, ¿ya? Tanto en aquellos videos dedicados a promover nuestra ideología, las obras de los clásicos, etcétera, es muy importante. Aquí hay muchos compañeros en Chile que están constantemente viendo, ¿cómo se llama?, como material de estudio. Así que esa es la primera cosa. Lo segundo, esta es una cosa muy personal, pero de verdad, en Chile decimos, no hay mal que dure 100 años, ni tonto que lo aguante, ¿ya? Pero al ver las manifestaciones que han habido en Tirana, en Vlora y en Gjirokastra, en Albania, estos días contra las alzas, contra, en fin, la carestía de vida, y a uno le da mucha alegría. Yo estuve en 1976 y en 1986, 2 veces en Albania, y me da mucha alegría ver que ese pueblo, digamos, y los trabajadores, por lo menos, salgan a la calle a defender sus intereses, ¿no? Eso indica de que los que creen que de una vez para siempre le pusieron una lápida a los derechos de los trabajadores y a sus reivindicaciones económicas y que se pueden transformar y debieran transformarse en política, están perdidos. ¿Ya? Siempre está, digamos, renace la lucha y se están las posibilidades. Esto en unión a todo lo que pasa en todo el mundo, pero quería expresar por este medio mi alegría, digamos, de ver aquello.
porque era una de las cuestiones que uno deseaba ver. Eso, estimado compañero. Pues sí, la verdad que sí. Y no solamente en Albania, sino que estamos viendo en Rusia también el Partido Comunista, que bueno, es el segundo partido. Estamos viendo en otros países también como la gente, sí, pese que después se institucionalizan ciertos estallidos sociales, ahí siguen, como por ejemplo los camaradas de Colombia, por ejemplo, que nos han dejado tampoco, bueno, sí, ha ganado Petro y demás, pero ellos siguen con lo que tienen que seguir. O sea, la gente está tomando conciencia. Y bueno, desde este humilde canal pues queremos también aportar nuestro pequeño granito de arena a poder un poco concienciar a la gente y que tenga, aprovechando las redes sociales que no son más que las condiciones materiales que tenemos hoy, pues concienciar mejor, ¿no? O sea, hemos hablado de la tribuna parlamentaria, los sindicatos y demás. Esto es otro frente de lucha, entre comillas, digámoslo así, pero también hay que librar la lucha y hay que convencer a la gente y bueno, y de la manera más amena posible, entrevistas, vídeos, y bueno, que no será porque la gente no tiene para leer o ver vídeos, ¿no? Que se puede concienciar y tomar conciencia hoy bastante fácil, así que invito a la gente, bueno, tanto que se pasen por vuestras redes sociales o que nos sigan a nosotros, porque y a otros youtubers y otras páginas web que hacen un trabajo enorme, la verdad, la difusión y divulgación de la información marxista-leninista. Así que, Eduardo, verdad, todo un placer tenerte en el canal. Espero que podamos hacer más tarde otros vídeos. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Bueno, le voy a hacer la palabra a Julen para que se pueda despedir también y ya cortamos el vídeo. Gracias. Sí, que justo se me ha ido. Nada, eso, que la verdad que estoy muy agradecido. Para mí, tanto el PCAP como Eduardo Artes como figura sois unos referentes en el panorama comunista internacional y que estamos siempre muy agradecidos de que vengáis a nuestro espacio. Así que muchas gracias. Gracias, camarada. Muchas gracias.